11:36 de la mañana de hoy, sábado 17 de junio de 2023. Este juzgado quinto penal de circuito con función de conocimiento de la ciudad de Bogotá, se reúne en la instalación de audiencia de juicio oral por el delito de concurso homogéneo simultáneo en homicidio agravado en contra de la humanidad de la señora Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. El indiciado de presente, el señor O.J. Simpson. Me permito hacer una serie de aclaraciones posteriores a la presentación de las partes. Para la fiscalía, se presenta por favor, señor fiscal. Miguel Castañeda, su señoría, su señoría Miguel Castañeda, fiscal seccional 5 de la ciudad de Bogotá, adscrito a la Fiscalía General de la Nación, la neta profesional 37-5009 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias, señor fiscal. Para la defensa, doctor, tiene usted la palabra. Muy buenos días, señor juez, y a los demás presentes en esta audiencia. Mi nombre es Andrés Quintero, apoderado del señor O.J. Simpson, con identificación 1019-066-939, tarjeta profesional 123456 de Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificación, te presentas y dices mi nombre es O.J. Simpson. 350-617-6475 y correo electrónico Gracias, doctor. Se presenta el indiciado, por favor, el acusado aquí presente. Mi nombre es O.J. Simpson. 73 427 57. Muchas gracias, señor Simpson. Presentadas las partes, es importante hacer unas manifestaciones, como lo dije antes. Señor O.J. Simpson, ¿entiende usted que usted tiene unos derechos los cuales se basan en unos principios constitucionales, los cuales le garantizan a usted la oportunidad, o más bien ese derecho a no autoincriminarse, a guardar silencio a lo largo de cualquier acto procesal que se lleve dentro de la presente diligencia? Usted tiene el derecho a que se lleve un juicio completo en donde usted pueda, bajo el principio de contradicción, por medio de su defensa técnica, alegar esas contradicciones que pueda generarle a usted ese acceso a la defensa, pues en la oportunidad que sea precisa. Usted tiene también el derecho a no ser incriminado también por su pareja, por su cónyuge o por cualquier familiar en línea directa, ascendente o descendiente. ¿Usted entendió estos derechos, señor Simpson? Sí, su señoría. Entendiendo estos derechos, procedo así a darle el uso de la palabra a la fiscalía para que nos presente, por favor, su teoría del caso. Muchas gracias, señor juez, y a todos los presentes en la audiencia. Esta fiscalía ha determinado siguiente juicio, siguiente proceso en contra del señor O.J. Simpson como el deportista que fue de la cancha al crimen. La fiscalía, a través del proceso, este presente proceso, y a través de la recolección de los elementos materiales probatorios, va a demostrar, a través de todo el proceso, que no solamente el señor O.J. Simpson premeditadamente, de manera dolosa, atacó a su exesposa y a su amigo en un tradicional y típico caso de celos. Es por esto que la defensa intentará, a través de argumentos y atacando diferentes procedimientos que realiza nuestro cuerpo técnico judicial, intentará desacreditar cada una de las pruebas que nosotros, a través de los exámenes y de la recolección de los elementos materiales probatorios, llevaremos con el fin de demostrar la culpabilidad de esta persona, que además, y considerando las circunstancias que rodean este proceso, el cual genera un juicio representativo para esta judicatura y uno de los mayores escándalos, evidentemente buscaremos demostrar su culpabilidad y ese daño a esas víctimas que hoy en día sufren dos familias por estos hechos, y que de alguna u otra forma, como lo
indicaremos a través del juicio. Y por supuesto, nosotros en representación del Estado lograremos definir y sentar esas bases que comprobarán y que determinarán la total autoría y responsabilidad de estos hechos al señor O.J. Simpson. Es por esto, su señoría, y para todos los presentes en la audiencia, que la Fiscalía desarrollará todo un procedimiento, el cual estará encaminado pues a solicitar la privación de la libertad de una persona que, no considerando las circunstancias y la situación, logró arrebatarle la vida a estas dos personas. Muchísimas gracias, señoría. Gracias, doctor. Escuchada la fiscalía, procedo a preguntarle al doctor, al abogado de la defensa, por parte de la defensa, perdón, si va a realizar alguna manifestación como alegatos de apertura o de inicio. Sí, su señoría. Muchísimas gracias. Es usted muy amable. Tiene el uso de la palabra entonces, doctor. Adelante. Muchas gracias. Es menester por parte de la defensa establecer, una vez escuchados los argumentos de la Fiscalía, una vez presentada su teoría del caso, que más allá de irrisorio, es temerario cómo una persona con tan vasta experiencia puede hacer señalamientos de tal índole a una persona como mi defendido en el caso del señor O.J. Simpson, quien a lo largo de su vida ha presidido como figura pública en el altar de ser, más allá de un excelente deportista como sus títulos lo reflejan, una excelente persona. Es por esto que para nosotros es un precedente invaluable que un funcionario como el señor Miguel Castañeda presente un caso de esta índole, cuando nos hace figurar a nosotros una pregunta, y es: ¿quién quiere la relevancia del caso? Si el señor fiscal o la determinación específica de que el señor O.J. Simpson cometió un delito. Es por eso que para nosotros este caso figura como el juicio soñado, pero no para mi defendido, que en este caso se demostrará más allá de toda duda razonable que es inocente y que él en este caso no es un delincuente, sino es una víctima más, quien sufrió por la pérdida de un ser amado, mamá de sus hijos, sino que en este caso, con las irregularidades de la recolección de elementos materiales probatorios, información legalmente obtenida y evidencia física, se va a desvirtuar que él cometió algún tipo de delito. Eso sería todo, su señoría. Muchísimas gracias. Bueno, a usted, doctor, gracias. Escuchadas las partes, dando así inicio a este debate probatorio, es importante preguntarle a la Fiscalía y a la Defensa si va a realizar algún tipo de estipulaciones probatorias en este momento. Es el momento procesal para realizarlas. Ahora pregunta a la Fiscalía. No, su señoría, las que fueron adjuntadas dentro del proceso inicial y que hacen parte de los elementos materiales probatorios que, pues, así como son descubiertos, se realizará el debido proceso ¿para que ingresen y sean probados dentro del juicio. Perfecto, Fiscalía. Abogado Quintero, ¿alguna manifestación? No, su señoría. En la misma posición que el acusado. De acuerdo. Como quiera que no se presentan estipulaciones probatorias para la presente práctica probatoria, iniciado entonces el debate probatorio, se le concede el uso de la palabra a la Fiscalía para que llame por favor a su primer testigo. Muchas gracias, señoría. Esta Fiscalía se permite llamar a la subteniente Sara Guevara Núñez, forense de la SIJIN. Listo, muchas gracias. Señora Sara María, por favor, ¿es usted tan amable de presentarse con número de cédula y dirección para notificaciones? Buenos días a todos, su señoría, a todos los presentes. Se presenta subteniente Sara María Guevara Núñez,
adscrita a la Policía Nacional, ejerciendo funciones de forense. Mi número de cédula es 1019-150-667, con dirección de notificación saramaria.guevara1@gmail.com. Señora Teniente, muchas gracias. Quiero preguntarle antes de iniciar con la práctica del interrogatorio y demás, si usted conoce al señor O.J. Simpson y tiene algún grado de afinidad o parentesco consanguíneo con él. No, su señoría. Muchísimas gracias. ¿Entiende usted también que el testimonio que usted va a rendir en la presente diligencia compromete y busca determinar por parte de la Fiscalía la responsabilidad penal del aquí presente el señor O.J. Simpson, y que para efectos de lo mismo es necesario su testimonio y que también compromete una responsabilidad en donde más adelante en el juramento usted estará obligada solamente a decir la verdad y que cualquier hecho aislado a la misma comprende una pena establecida de 6 a 12 años de prisión en el caso que usted incurra en el delito de falso testimonio? Sí, su señoría. Siendo así, le pido por favor que usted levante su mano derecha y por favor se comprometa y jure que usted en la presente diligencia se compromete y jura decir la verdad y nada más que la verdad de acuerdo a lo que usted vive o a las preguntas que usted le relacione a continuación la Fiscalía y la defensa en un eventual contrainterrogatorio. Sí, juro. Tomado el juramento entonces por parte del testigo, se le concede el uso de la palabra a la Fiscalía para que inicie con la práctica del interrogatorio. Muchas gracias, señor juez. Subteniente Sara Guevara Núñez, ¿usted dónde obtuvo el título de subteniente y usted es o se acredita? ¿Cuál es la acreditación que tiene como médico forense? Claro que sí. Para ser subteniente de la policía uno debe ingresar básicamente a la Escuela General Santander, donde como cadete posteriormente se le otorga el grado de subteniente. Asimismo, referente a mi grado de forense, yo estudié en la Universidad Militar Nueva Granada, primero como médico y luego una especialización en medicina forense. ¿Cuántos años lleva ejerciendo usted la labor de médico forense? Llevo ejerciendo aproximadamente 20 años. Doctora y subteniente Sara Guevara Núñez, ¿usted ha desarrollado o ha tenido en su historial laboral o su experiencia casos similares o parecidos al presente? Bueno, teniendo en cuenta en la unidad en la cual estoy, sí, evidentemente he tenido pues casos de un presunto homicidio. No exactamente los mismos hechos, sin embargo, pues es el diario vivir de nosotros dentro de la unidad. Cuando usted se refiere a que es el diario vivir, o sea, ¿es constantemente los casos de presuntos homicidios que usted atiende o de los cuales usted ha hecho parte? Sí, señor, porque la unidad en la que estoy es precisamente atención de homicidios. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro de el encargo o el puesto que se encuentra dentro de la Dijín? Bueno, como subteniente de la policía yo puedo tener llamado cualquier función. En el momento primero soy policía, sin embargo adscrita directamente a la Dijín, yo ejerzo funciones como médico forense. Generalmente lo que yo hago es recopilar el material probatorio, muchas veces ya me lo entregan pues debidamente embalado y demás en cadena de custodia, y lo que yo prosigo a hacer es el análisis de los residuos biológicos concretamente. Muchas gracias. Con respecto al caso que nos reúne el día de hoy, quiero preguntarle, ¿usted ha tenido en su experiencia de 20 años acreditada formalmente ante este despacho algún caso
similar o de gran relevancia, en el cual pues se presente una figura pública? Realmente no me permiten hablar sobre ese tema debido a que yo tengo una reserva frente a los casos a los cuales yo llevo. Pues no puedo mencionar si figura pública o no, pero sí he llevado casos de homicidio. Perfecto, subteniente Sara. Vamos al caso muy concreto. ¿Puede indicar a esta audiencia qué elementos materiales probatorios llegaron o fueron recolectados directamente por usted en el presente proceso, el día 12 de junio del presente año o días posteriores a la ocurrencia de los hechos? Claro, bueno, realmente yo no fui la primer respondiente a llegar a la escena. Ya la policía había llegado y básicamente ya había un guante. Encontramos un guante, el cual fue pues recolectado y fue el que se llegó a mí para hacer el análisis biológico sobre los residuos, en razón a que había sangre en el mismo y sangre en la entrada del parqueadero donde... Perfecto. Ya más adelante indagaremos sobre los resultados del análisis biológico de esta sangre recolectada. ¿Dónde queda el otro guante? ¿Conoce usted o fue también recolectado? Porque sabemos que en el caso de una prenda, en el caso de los guantes es par. Usted manifiesta Sí. que recolectaron un guante. ¿Y el otro? Ese día, el 12 de junio, solamente se encontró pues, en la escena y a sus alrededores un guante. No se supo el paradero del otro hasta que con posterioridad se hizo la revisión completa de la casa de la señora Brown. Se encontró, sin embargo, pues también se hizo el análisis, no encontrando ningún residuo biológico en el mismo. Quiero preguntarle, cuando usted habla de la escena del crimen, ¿se está refiriendo a la casa donde se encontraron los dos cuerpos de la señora Nicole Brown y del señor Ronald Guzmán? Sí, señor. ¿Ese guante es recibido la misma noche de los hechos o posterior a eso? Los hechos fueron en la noche, se recolectó en la madrugada, ya que fue encontrado unas horas después. ¿Usted nos puede indicar, ya hablando puntualmente de la prueba biológica, qué se encuentra en este guante de la escena del crimen, del lugar de los hechos? Claro. Dentro del análisis que se realizó en el laboratorio, se logró identificar 3 tipos de ADN diferente referente a un mismo fluido, que los 3 eran sangre. Uno de la señora Nicole, el otro del señor Goldman y el otro del señor O.J. Simpson. Se encontró pues permeado levemente el ADN de ellos 3. Manifestó usted que se encontró otro guante. ¿Este contenía o no material biológico? No contenía sangre, sin embargo, contenía sudor dentro del guante y se logró identificar rastro de ADN de O.J. Simpson. Manifiesta usted que el primer guante fue encontrado la noche de los hechos del 12 de junio y que el segundo guante fue encontrado posterior a esa hora. ¿Conoce usted si fue el mismo
policía o agente o investigador quien recolectó el mismo guante o llegó por diferentes fuentes? No, señor, llegó por diferentes fuentes. A mí el primer guante, efectivamente, yo estaba en el lugar de los hechos, pues desde la escena, cuando se hizo la recolección, pero la segunda recolección, que fue el segundo guante, yo ya no me encontraba presente porque ya estaba haciendo los análisis en el laboratorio. ¿Sabe usted dónde se encontró el segundo guante? ¿Puntualmente o exactamente? Conforme al informe que me adjuntaron, fue dentro de la sala, en la sala se encontró. En la sala, el segundo guante se encontró en la sala de ¿quién? De la señora Brown. Dice usted que en el primer guante se encontró material biológico de 3 personas y que en el segundo guante se encontró material biológico de una sola persona correspondiente al hoy acusado. ¿Es así? Objeción, su señoría, argumentativo. ¿Por qué, señor Andrés? Doctor. Pues en este caso él está induciendo la pregunta, le está dando la respuesta y además de eso le está preguntando por algo que ella no tiene claro conocimiento. Es decir, estamos hablando de un guante que la señorita Sara María Guevara sí recolectó, pero acá el fiscal le está preguntando por un guante que él no tiene conocimiento de dónde provino, dónde fue encontrado y asimismo la señorita Guevara tampoco tiene conocimiento del mismo. Por eso reformulo la pregunta. Al lugar, señor fiscal, por favor, reformule la pregunta. Reformulo la pregunta. Subteniente Sara, manifiesta usted que le llegó un informe sobre el segundo guante que fue recolectado no en la escena del crimen. ¿Usted puede informarle a esta audiencia ese informe manifiesta en dónde manifiesta que fue recogido este elemento material probatorio, el guante? En la sala. En la sala de... Está argumentando de hechos que no están en evidencia, ni siquiera de conocimiento de la suscrita. Su señoría, el informe de policía de la recolección del segundo guante se encuentra dentro de los elementos que fueron presentados, por supuesto, como evidencia dentro del proceso. Por eso queremos aclarar, o queremos, mediante nuestro interrogatorio, aclarar dónde fue recolectado el primer guante, dónde fue recolectado el segundo guante, teniendo en cuenta que las dos evidencias no fueron recolectadas por el mismo, digámoslo, investigador, ¿cierto? Es por eso, su señoría, que esta fiscalía lo que busca es aclararle a la defensa y aclararle a usted de dónde son recolectadas cada una de las pruebas que se allegaron al proceso. Por favor, teniente, conteste la pregunta que le hizo la fiscalía. El informe del segundo guante básicamente describía que fue encontrado en la sala de la señora Bravo. Y yo no hice el análisis del mismo guante, sino ya llegó dispuesto de que el único material biológico que había en el mismo era el ADN del señor O.J. Simpson. Señoría, no más preguntas. Muchas gracias, señor fiscal. Doctor Andrés, tiene el uso de la palabra si va a realizar contrainterrogatorio para el testigo. Gracias, su señoría. Señora Sara María Guevara, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, doctor. Bien, gracias. Yo le hago una pregunta. Usted cuenta con más de 20 años de experiencia en esta profesión, como lo adujo previamente. Sí. ¿Podría usted indicarme si los casos que usted ha tomado tienen una relevancia, similitud o se asemejan a los que estamos tratando en este momento? Señoría, objeción. La pregunta repetitiva ya se hizo de parte de la Fiscalía. Al lugar, doctor. Por favor, reformule la pregunta o cámbiela, doctor. Su señoría, la primera pregunta era para establecer los años de experiencia trabajando como fiscal forense, más no en casos similares.
la Fiscalía Forense tiene una labor, o sea, la labor de la Policía Judicial, en este caso forense, tiene diversas ramas. ¿Sí? Y yo quiero acreditar específicamente si en casos similares tenemos este nivel de experiencia, su señoría. Perfecto, doctor. Reformule la pregunta y que le conteste la testigo. Perfecto, su señoría. ¿Ha llevado usted casos similares al que estamos tratando en este momento? Sí, señor. Cuéntenos, señora Sara María, ¿usted realizó el embalaje del elemento material probatorio en estos momentos que estamos tratando? Es decir, el guante. No, señor, directamente yo no realicé el embalaje. Yo estaba presente cuando realizó la recolección del material, pero no fui yo directamente quien lo embaló. Qué pena, pero tal vez mi memoria es confusa, porque al momento que el fiscal le preguntó que si usted hizo la recolección, usted respondió que sí. ¿Es cierto? Me encontraba en el lugar de los hechos, me encontraba, digamos, haciendo presencia en la recolección. Sin embargo, mis manos no tocaron el guante, ni tampoco fui yo quien lo introdujo en la bolsa de embalaje. Entonces usted no realizó la recolección. No. Perfecto. ¿Tiene conocimiento de en qué tipo de empaque se realizó la recolección, rotulación y embalaje de este elemento material probatorio? Concretamente no sé de dónde sacaron el material con el cual lo embalaron. Realmente cuando yo llegué, como manifesté, ya estaban en este proceso, yo estaba presente. Sin embargo, yo no me metí en el embalaje, ni sé con qué rótulo se manejó, ni con qué recipiente se embaló, hasta el momento en que a mí me llega, es enviado al laboratorio, donde yo lo puedo ya abrir. Es decir, que su función sería en lo que yo le llamo a mi hijo en sus obras de colegio Árbol 1, en la escena del crimen. Sí, realmente yo no estaba dentro del embalaje ni dentro de en ese momento, solamente estaba en observación. Muchas gracias, señora Sara. Es decir, usted llegó a la escena del crimen, no embaló, rotuló, ni hizo ningún tipo de recolección, fue veedora, sin ser veedora por lo que me indica, sino que usted hizo fue el análisis de lo que se había encontrado en el guante. Correcto, esa es mi función como tal al ser forense. Perfecto, señora Sara María. Es decir, que al momento que le llega a usted el guante y usted hace pues, abrir en donde se embaló, rotuló, usted sí pudo observar en qué venía esto. Es decir, en qué empaque venía, usted pudo observarlo. Cuando llegaba al laboratorio, realmente el guante llega en una bolsa que no corresponde a la que normalmente se utiliza por parte de la policía, por parte de la DIJÍN y por parte de Policía Judicial en el embalaje. Y esto en sus 20 años de experiencia, señora Sara María, ¿vasta experiencia no le causó algún tipo de intriga, una suspicacia tal vez? Sí, señor, de hecho yo lo mencioné a los que estaban, pues digamos, atinentes a realizar ese embalaje. Lo único que me contestaron fue que debía realizar el análisis porque me debía limitar a mis funciones, que era el análisis del ADN y pues de los fluidos biológicos que habían en él. No obstante, usted hace la salvedad que este tipo de embalaje y rotulación y el empaque en el que venía este elemento material probatorio era fuera de lo común y lo no permitido por nuestra legislación. Corrección, su señoría, hay una caracterización impropia de la testigo. Ella solamente se refiere al tema de examinación ella no puede realizar juicios de valor sobre
y a sus compañeros. Esto no fue inclusive aportado dentro del material probatorio o los elementos materiales probatorios que hacen parte del juicio. Al lugar, señor fiscal. Doctor Quintero, por favor reformule y tenga mucho cuidado con las afirmaciones que hace. Qué pena con usted, su señoría, ni más faltaba, no es por faltarle respeto, simplemente quiero dejar claridad que acá la señora Sara María Guevara, con 20 años y vasta experiencia en la medicina legal forense, recolección y análisis, puede evidenciar que evidentemente no era el empaque apropiado en el que debía contener un tipo de prueba de esta índole. Nada más, su señoría. Continúe, por favor. Retiro la pregunta. No tengo más preguntas, su señoría. Creo que todo ha quedado más que claro. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Agotado entonces el contrainterrogatorio, tiene el uso de la palabra si va a hacer la práctica del interrogatorio redirecto. ¿La fiscalía va a hacer uso del redirecto? Sí, su señoría, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra. Quiero preguntarle puntualmente, muchas gracias. Quiero preguntarle, subteniente Sara Guevara, usted manifiesta que estuvo en el lugar de los hechos, mas no hizo la recolección. ¿Es así? Aunque Sí, sea su señor. señoría argumentativa. Reformule, fiscal, por favor. Usted manifestó estar en el lugar de los hechos. Luego informa, perdón, nuevamente. Subteniente, usted estuvo en el lugar de los hechos cuando se recogió la prueba, pero usted no la recogió. ¿Es así? Sí, señor. Su señoría. Sí. Argumentelo, señor abogado Quintero, por favor. Le está dando la respuesta a la señora Sara María, a su señoría. En este punto debemos hacer unas preguntas con unas características de otra índole. Al lugar, doctor Castañeda, por favor, reformule la pregunta o retírela. Retiro la pregunta. Su señoría, perdón, Sara Guevara, subteniente Sara Guevara, conforme a esta audiencia, la bolsa que contenía el guante, manifiesta usted, no era la indicada. ¿Cierto o no es Sí, cierto? señor, no era la indicada. Dentro de la bolsa, aparte del guante, ¿había otro elemento adicional? No, señor, solamente el residuo biológico que estaba adherido al... ¿Cómo venía el guante dentro de la bolsa? ¿La bolsa estaba amarrada, estaba sellada, estaba... ¿Qué tenía la bolsa? ¿Cuáles eran las características? ¿Puede informarnos? Era una bolsa plástica normal y estaba amarrada con una cinta que no es la que utiliza Policía Judicial. ¿Qué tipo de cinta? Una cinta regular, transparente, de tamaño mediano. Subteniente, ¿considera usted en su vasta experiencia, como también lo acreditó la defensa, considera usted que este elemento fue objeto de alguna clase de, ¿cómo decirlo? ¿Fue contaminado? Pues realmente en el análisis lo único que yo pude evidenciar fueron los 3 ADN de esas personas, por lo tanto no puedo mencionar si hubo contaminación adicional o no. ¿Considera usted que la cinta, como venía amarrada o pegada o sellada, pudiera generar algún tipo de contaminación a la evidencia? No podría responder eso porque no tengo conocimiento. Realmente eso va más en el manual de cadena de custodia que la ley nos En su experiencia, subteniente, ¿cómo cree que se podría llegar a contaminar esta evidencia
siendo que estaba sellada? Previo al, digamos, a sellar la bolsa, si el material fue recolectado sin guantes, si el material fue manipulado del lugar o estuvo mucho tiempo, digamos, en contacto con la persona que lo recolectó, puede verse contaminado de una u otra forma. Quienes se encargan de, en su experiencia en policía judicial, quienes se encargan de la recolección de las muestras, de las pruebas, de los elementos materiales probatorios dentro de una escena, como dentro de esta terrible escena, ellos cumplen o hay un manual de funciones para la recolección de estas pruebas. ¿Me escuchó, señora? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí existe un manual? Sí, señor. ¿Por qué usted cree que, perdón, cuál es su conclusión del por qué llegó en esta bolsa, que no corresponde a lo usualmente o técnicamente utilizado en estos procedimientos? ¿Qué pudo pasar? Puedo determinarlo, no puedo decir por qué llegó de esa forma o no. De pronto mi apreciación personal sería el afán, pero sin embargo en mi caso no sería válido. Como objetivamente, como profesional, no puedo decir a ciencia cierta el por qué lo hicieron de esta forma. Ok. Una última pregunta, señora Sara. ¿Cuánto se demora el proceso para determinar digámoslo, de quién es, a quién pertenecen esos fluidos biológicos? ¿Cuánto es el tiempo que se demora entre la recolección de la prueba que llega a su laboratorio y el resultado? Aproximadamente una semana tenemos nosotros. Sin embargo, cuando son casos de suma urgencia, debemos ser lo más celeros posibles. Por lo tanto, aproximadamente entre 3 a 5 o 7 días. En este caso, fue, si no estoy mal, 4 días en los cuales se realizó el completo análisis de la prueba, ya que tocó realizar unas centrifugaciones especiales para dividir los 3 productos. Listo, su señoría, muchas gracias. No son más preguntas. Señor fiscal, muchas gracias. Bueno, finalmente, si la defensa tiene que aclarar alguna de las preguntas realizadas en el redirecto, este es su momento. ¿Va a realizar alguna aclaración, doctor? No, su señoría, todo más que claro. Perfecto, señor fiscal, señor defensa. Bueno, agotada entonces esta práctica probatoria en virtud a que no existen decretadas más pruebas sino el testimonio de la señora Sara María. Agradezco la presencia de la señora Sara María. Por favor, puede retirarse de la sala y procedemos a darle el uso de la palabra a la fiscalía para que argumente y justifique, perdón, le ponga sus argumentos de conclusión, sus argumentos de cierre. Gracias, su señoría. Con permiso, me retiro. A ustedes, muchas gracias. Señor fiscal, por favor, encienda su micrófono. Listo, señoría. Bueno, esta fiscalía a través de no solamente la inclusión de la prueba, donde determina que efectivamente se encuentra el ADN del hoy acusado O.J. Simpson, es pertinente indicar 3 asuntos. El primero, Sí, ahí la cagaron, pero bien. hacemos una reflexión sobre las circunstancias
en los cuales se desarrolló toda esta, digámoslo, esta escena del crimen, tanto en lo previo a lo ¿Qué? posterior. ¿Qué? Esto indicando que Sí. como primera situación Está lleno de se reglas. encuentra un guante Cuando me hizo eso y yo estaba ¿sí? hablando, yo. Y que pues, por supuesto, Marica, Andrés es muy paso de decir en se clase. desconoce No. por qué No. llega en este recipiente, pero que Y tiene un hermano. sin lugar a dudas, y como lo manifestó la testigo, nuestra teniente, quien hace parte del cuerpo, la SIJIN, con su larga experiencia, y que esta bolsa no llegó abierta, esta bolsa llegó cerrada, llegó en una cinta. Nosotros, dentro de este proceso, sin lugar a duda, pues, vamos a determinar que el material biológico, el ADN recolectado, tanto en la escena del crimen como en el domicilio del señor O.J. Simpson, y en lo que refiere al guante puntualmente, o al par de guantes puntualmente, es pertinente indicar que existe una absoluta y clara responsabilidad del señor O.J. Simpson de este proceso. Él, con el fin de no dejar huella alguna dentro de la escena del crimen, utiliza los guantes, los cuales, como ya se determinó a través del examen científico acreditado y que cuenta con todo una serie de elementos y de tecnología, determinó claramente que el señor O.J. Simpson es el responsable de estas muertes, toda vez que este guante encontrado dentro de la escena de crimen y por supuesto en su domicilio, son de propiedad de él. De manera minuciosa, la Fiscalía ha aportado las pruebas y que como tal, pues, le solicitamos, señor juez, no atenerse a esos hechos puntuales de la recolección, no. Son elementos encontrados de manera directa en el lugar de los hechos por un cuerpo técnico acreditado, que si bien llegaron al laboratorio, es en este donde se determina la responsabilidad. Y sumado a esto, a todo lo concerniente, lo que ha direccionado nuestro caso y nuestras pruebas a través de los testigos, a través de los elementos materiales probatorios adicionales, es justificable determinar que el señor O.J. Simpson es absolutamente responsable de estos hechos en contra de la humanidad de su exesposa, que finalmente asesinó por una situación de celos, y de una persona inocente que nada tenía que ver en este proceso. Entonces, solicitamos, señor juez, de manera muy respetuosa, que demostrada esta culpabilidad, pues se haga responsable y se tomen las debidas, se decreten o se determinen las sentencias adecuadas para que de alguna otra manera haya justicia dentro de este proceso. No siendo más, su señoría, terminamos con el alegato de conclusión de parte de la Fiscalía. Muchas gracias, señor fiscal. Tiene el uso de la palabra el abogado por parte de la defensa para esbozar sus alegatos de conclusión. Adelante, doctor. Muchas gracias, su señoría. Tal como se lo dije al inicio de esta diligencia, señor juez, nos íbamos a encontrar con un caso donde se buscaba un protagonismo irrisorio por parte del ente acusador que buscaba inculpar a una persona mediáticamente famosa en este caso. Es lamentable como nos encontramos señalando a una persona que perdió a su expareja, quien la amaba y continuaba velando por su seguridad en esta situación. Pero lo más triste es
que nos encontramos ante una insuficiencia veraz y latente probatoriamente hablando. Es decir, se puede evidenciar mediante el testimonio de la subintendente que hubo un error en la recolección de la prueba. Y se me hace voraz por parte del fiscal acá presente que le solicita ante su despacho que usted no acate la ley, cuando le pide de manera expresa que no valore la manera en cómo se recolectó, rotuló y aportó este elemento material probatorio para su investigación. Siendo así las cosas, sin extenderme más de lo debido, quiero dejar claro que no se superó más allá de toda duda razonable la culpabilidad o participación de mi cliente en este caso, y es por eso que le solicito ante su despacho se ha declarado inocente en el presente proceso. Muchas gracias, su señoría. Gracias, doctor. Como quiera que se han escuchado las partes para que profieran sus alegatos de conclusión, se ha desarrollado esa práctica probatoria en virtud de lo establecido por la ley, se han agotado las etapas procesales pertinentes como derechos fundamentales acaecidos para aquí el presente acusado, el señor O.J. Simpson, pues se da por culminada y por terminada la etapa de práctica probatoria y se fija entonces así fecha para determinar el sentido del fallo y lectura de sentencia. Agradezco entonces a las partes su disposición, su tiempo, y siendo las 12:26 de la tarde de hoy, 17 de junio de 2023, se da por terminada la audiencia de juicio oral. Muchas gracias. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, su señoría, y chao.